El tema es así. Los gobiernos dicen que no tienen recaudación para poder hacer frente al pago de salarios y hacer frente al funcionamiento de la administración pública. Esto es aquí, en Neuquén, en todo el país y también en el mundo. Europa se está recuperando. ¿Por qué? Porque ya pasó la peor parte, pero también hay rebrotes de la COVID-19 y genera incertidumbre. Nosotros estamos en el peor momento, porque estamos con las temperaturas bajas extremas. De hecho, hemos pasado uno de los temporales de nieve y agua más importantes de los últimos años. Y se da este debate y vamos a ir hacia adelante con este debate. ¿Cómo hacer para que lo poco que hay conforme a todos o a gran parte de todos? Y en esta discusión están los empleados públicos, los docentes, el personal que está ligado directa o indirectamente al funcionamiento de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional. Neuquén no es la excepción, está esta discusión. Comienza esta semana reclamos y paro de actividades en el Poder Judicial, paro en el sector de la educación y se estima que también va a haber un paro en el ámbito del Estado. Los gremios ATE y UPCN podrían llegar a tomar medidas de fuerza también, decidir medidas de fuerza. Vamos a hablar con Marcelo Gualgiardo, él es el secretario general de ATEN Provincia y ellos son los que arrancaron precisamente con esta declaración de paro de actividades para esta semana. Marcelo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Nos está faltando el mute. Hola. Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a todos aquellos que están mirando el programa. Bueno, ¿cómo ha resultado esta decisión de establecer un paro de actividades y cómo la van a aplicar, digamos, en plena pandemia? Mirá, en principio, como organización venimos realizando una serie de reclamos al gobierno de la provincia en el marco de este contexto que vos bien recién describías. Nosotros, cuando comenzó la pandemia, teníamos planteado al gobierno un pliego propio de cada vez que se inicia un año, ¿no? Que era, bueno, mantener la cláusula de actualización por inflación, para que de alguna manera los salarios no se vean afectados por esa variable que tanto pesa sobre la economía argentina, y algunos otros temas, entre ellos precisamente uno que después se vio como algo premonitorio, que era el reclamo por el pago de gastos por conectividad o recursos tecnológicos, que en aquel momento, antes de la pandemia, nosotros sí reconocemos como un recurso que cada vez se tiene que hacer y se debe usar más, ¿no? La pandemia modificó todo eso. Modificó de tal manera que empezamos a tener dificultades para cobrar los salarios en tiempo y forma. Reclamamos al gobierno el pago de 700 compañeros que estaban sin cobrar por los primeros problemas que generaba el parate de toda la administración pública. Luego la cobertura de cargos y de horas, una pulseada que nos llevó casi 3 meses para que se resuelva. Y finalmente el pago del aguinaldo en cuotas, como está en este momento planteado por el gobernador, que si bien modificó el anuncio original por el reclamo que nosotros hicimos, dejó de ser algo que pueda resultar suficiente. Casi el 70% de la planta de la administración pública provincial está cobrando su aguinaldo en más de 2 cuotas. Todos van a cobrar en 3, una que se cobra ahora, agosto y septiembre. Así que esas son las cuestiones que a nosotros nos dan, lamentablemente, nos ponen ante la necesidad de expresar de una forma colectiva, masiva y unitaria este reclamo. Y por eso hoy hicimos un plenario de secretarios generales de nuestra organización y hemos resuelto convocar
a este paro de actividades que obviamente en el marco de la situación que hoy está todo virtual o a distancia, es no hacer ninguna de las actividades que estaban previstas, ya sea a través de la virtualidad o a distancia, durante los días lunes y martes, sin convocar a ninguna movilización y sin convocar a concentración de compañeros y de compañeras. ¿Por qué decimos esto? Porque entendemos que no es momento de convocar a las compañeras y a los compañeros porque sería ponerlos en riesgo. Entonces, si bien hacemos la medida de protesta unitaria y que va a ser contundente para denunciar y reclamar al gobierno por cuestiones que entendemos son derechos que deben tener una respuesta, lo vamos a hacer también en el marco de la virtualidad, sin que se ponga en riesgo a nadie, y por eso no estamos convocando ni a movilizar ni a concentrar estas próximas 48 horas en las que vamos a estar con esta medida gremial. Marcelo, el gobierno ha presentado este programa Camino a la Escuela, que tiene que ver con el regreso progresivo de los alumnos y estudiantes a las aulas. ¿Tuvieron tiempo de analizar lo que ha presentado el gobierno? ¿Han sido parte del armado de este programa? Mira, el informe o la propuesta que presentó el gobierno no la conocemos. No ha sido puesta todavía a consideración de nuestras vocales gremiales en el marco del Consejo Provincial de Educación, que sería el órgano que debiera discutirlo. Sí entendemos que debe estar, o por lo menos en el marco de lo que es el protocolo que se aprobó a nivel nacional, a partir de la discusión que se dio en un consejo asesor que se convocó para tal finalidad, donde hubo participación de los trabajadores y trabajadoras de la educación que estamos representados en la CETERA. Ese protocolo tiene un piso que es el que debe discutirse en cada jurisdicción, incluso a niveles locales y de institución, porque así se establecen determinadas condiciones de distanciamiento, de infraestructura, de condiciones de higiene, de disposición de la asistencia en las aulas de los estudiantes y de los docentes. Y eso obviamente tiene que ser discutido en cada provincia para ponerse en práctica, siempre teniendo como cuestión rectora lo que puedan dar los datos epidemiológicos en cada una de las jurisdicciones al momento de poder pensar esa vuelta a la presencialidad, que es necesaria, que nosotros obviamente la estamos esperando, pero en ese marco es que debe discutirse eso. Lo que hoy presentó el gobierno todavía no lo conocemos y esperamos que se convoque a las vocales gremiales para discutirlo, ¿no? ¿Van a estar presentes en el Consejo Plural Consultivo? Mira, eso también lo discutimos en el plenario, y la verdad que no hay condiciones para que los trabajadores y trabajadoras hoy estemos en ese consejo consultivo, porque la verdad que a lo primero que el Estado ha terminado afectando es a los trabajadores y trabajadoras que estamos bajo su órbita, ¿no? Es cierto que, como bien decías vos al principio, la consecuencia de la pandemia es la crisis de financiamiento de los estados, que no se da solamente en Neuquén, se da en otras provincias, se da a nivel nacional. Pero nos parece que se da esa crisis porque lo que no está haciendo o no están haciendo los estados es generar otros recursos y de exponerse a sancionar normas que graven a aquellos que tienen riquezas en Argentina y en la provincia de Neuquén. Cuando se habla de que hay crisis de financiamiento de los estados, lo que hay que mencionar es cómo se financian los estados. Se financian básicamente por dos vías. La vía de lo que pueden generar los recursos que la provincia tenga, en el caso nuestro, que básicamente y principalmente es el recurso hidrocarburífero. Después hay otros ingresos que son de menor cuantía, pero que empiezan a tener alguna importancia, como el turismo. Y los otros son los recursos bien puestos. Ahora, la carga impositiva en la Argentina recae sobre el consumo. Y cuando el consumo se ve afectado, como en esta oportunidad, claramente se desaparecen o se disminuyen sustancialmente los recursos de los estados. Bueno, lo que hay que empezar a grabar es a la riqueza, a grabar al que tiene y no al que gasta. Y ahí me parece que radica una urgencia en los estados de tomar cartas en el asunto para conseguir los recursos que no terminen afectando a aquellos que consumimos. Fíjate vos, el aguinaldo nuestro, lo que no se pagó todavía son más de 3.000 millones. Esos 3.000 millones puestos en el mercado interno
se generarían puestos de trabajo, o en todo caso mejorarían los puestos de trabajo que hoy están tan golpeados en la provincia de Neuquén. Y digo taxistas, pequeños comerciantes, talleres mecánicos, gente que hace servicios, aquellos que tienen pequeños emprendimientos, que es a donde se vuelcan el dinero de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial. Y es el Estado el único que puede impulsar la economía en situaciones críticas como esta. Y en la historia hay muchas muestras de que eso tiene que ser así. Y una de las vías para hacerlo es poner salario en el bolsillo de los trabajadores. Por esta razón nosotros entendemos que no es momento para que nos convoquen así masivamente a discutir una situación crítica que deberían estar tratando ya mismo quienes tienen responsabilidad de hacerlo, como legisladores nacionales, provinciales, el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Marcelo, el gobierno nacional no tenía partidas presupuestarias dentro del programa de la pandemia para asistir a los gobiernos que no podían pagar el aguinaldo? Mira, la información que tenemos nosotros es que la provincia recibió 5.000 millones no hace mucho más de 20, 25 días, que precisamente era para compensar los faltantes que había para pago de salarios, de aguinaldo y algunas situaciones de gasto del Estado. Por eso también digo que hay que ver qué está pasando con la decisión que adopta la provincia en el momento de destinar los recursos que tiene, los pocos que puede tener, más lo que pueda recibir de Nación, que según información de los últimos días, que no la digo yo, hasta en los medios regionales, fueron más de 11.500 millones, ¿no? Por distintos conceptos. Entonces, cabe la pregunta acá, ¿no? ¿Falta el dinero en la provincia o lo que está pasando es que se está guardando para alguna situación compleja que puede venir en el futuro? Y entonces para eso lo que hace es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras y usar esos dineros para atender otras urgencias. Digo, me parece que el Estado Nacional ha puesto dinero. Y si ese dinero resulta insuficiente, me parece que debiera el gobierno de la provincia ir y reclamar lo que necesita, si es que eso no alcanza. Nosotros fuimos a la legislatura el otro día, hicimos este planteo a los legisladores provinciales, de que tienen que intervenir rápidamente para resolver estas situaciones de falta de recursos en la provincia para hacer frente al pago de los salarios. Y que en todo caso, que se pueda saber cuál es el problema real, si es que los fondos no están, si es que se está guardando para otra cosa, si es que se han hecho malos cálculos, o lo que sea, tiene que saberse para poder resolverlo y no agudizar más la crisis que hoy se tiene, ¿no? Pero, a ver, yo obviamente te pregunto porque vos sos dirigente de CETERA y estás en contacto permanente con la dirigencia nacional de los gremios docentes de todas las provincias, y también tenés la información que viene desde el gobierno nacional con CETERA, ¿no? Si esto hubiera sido así, si el gobierno nacional hubiera enviado ese dinero para destinarlo a lo que es pago de salarios y aguinaldos, ¿cómo se comprueba? ¿Cómo puede llegar a comprobarlo la legislatura o los legisladores provinciales, Marcelo? Y debieran saber, porque seguramente esos recursos habrán venido con algún destino prefijado. Y si no viene con un destino prefijado, tenemos que ver quién define la prioridad de qué se prioriza para pagar en la provincia, ¿no? Entonces, porque puede ser una disponibilidad para que la provincia atienda a sus emergencias. Ahora, ¿quién define qué es lo urgente? Yo hago una cuenta rápida. Digo, el Estado provincial, más allá de tener que hacer inversiones importantes en salud, cosa que denota que no se habían hecho antes, que hay denuncias sobre el estado de salud pública en la provincia desde hace mucho tiempo, de los propios trabajadores y trabajadoras de la salud. Pero si tuvo que hacer una gran inversión en ello, tuvo para eso lo que significa paralizar el funcionamiento in situ, en los edificios. Eso tiene un gasto enorme. Fíjate vos que son más de 700 o 800, no, anda más cerca de los 800, los edificios escolares que hoy no han funcionado. Ese gasto de funcionamiento no lo ha tenido el Estado porque toda la tarea ha recaído sobre el domicilio de cada compañera o cada compañero. Y así como en educación, en otras reparticiones importantes del Estado que han estado sin funcionar. Entonces, digo, ahorro por el lado
de los gastos de funcionamiento de grandes proporciones del Estado. Ahorro que se han hecho por la no cobertura de los cargos y de las horas durante casi 3 meses y medio, que eran en tiempos normales, obviamente había que haberlo resuelto. Los recursos de Nación, estos 5.000 millones que son los que tuvieron más publicidad, porque fueron en un solo pago. Las autorizaciones de la legislatura para redestinar partidas a los fines de atender la emergencia, que esto fue una ley sancionada ni bien comenzó la pandemia. La posibilidad que obtuvo el gobierno de la provincia en la renegociación de acreedores con los cuales pateó para otros años venideros el pago de vencimientos que caían en esta fecha. Entonces digo, si todas esas acciones, si todos esos elementos no alcanzaron para poder pagar el aguinaldo, acá si esto es así, lo que realmente está pasando es que hay una situación mucho más crítica de lo que algunos creen en una administración que tiene responsables, porque no puede haber caído una bomba atómica en la provincia de Neuquén en apenas 3 meses, cuando hay un antecedente de una provincia que era pujante, rica, que tenía suficientes recursos como para ser la mejor provincia de la Argentina. Entonces, digo, hay que investigar bien eso, saber qué pasa, y eso no es una tarea que nos compete a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir denunciando y exigiendo que lo que es nuestro se pague, porque lo que se está haciendo es retener salario de cientos y miles de trabajadoras y trabajadores para atender otra urgencia del Estado. O sea, a ustedes les consta que ese dinero entró, pero que fue redireccionado. Nosotros, digamos, no solo que nos consta a nosotros, eso es público, el dinero entró. Lo que se ve es que no se gastó en salarios y en aguinaldo, o en todo caso, eso fue suficiente. Y si hubiese sido insuficiente, tenía que haber hecho gestiones para conseguir, con suficiente anticipación, porque el aguinaldo se conoce que se va a cobrar y se hay que pagarlo cada 6 meses, y ya en marzo la crisis se avisoraba, y ya en febrero, cuando negociábamos con el gobierno, no querían firmar el IPC anualizado porque veían que iban a tener problemas hasta mitad de año. O sea que no es ninguna sorpresa lo que pasó. Pudo haberse previsto, ¿no? ¿Qué van a hacer con la falta de liquidación de los sueldos actualizados según IPC? Bueno, este es un reclamo que nosotros vamos a mantener vigente y vamos a seguir exigiendo que se empiece a discutir, porque si esto no se resuelve, una variable más para pagar la crisis va a ser el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que se van a ver depreciados, y no digo solamente nosotros, toda la administración pública de la provincia de Neuquén, porque todos tenemos la misma cláusula de actualización salarial y todos estamos en la misma condición, no lo cobró nadie excepto el municipio de Neuquén. Todo el resto tiene los salarios de diciembre del año pasado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la condición para discutir? Si esto no se resuelve en lo inmediato y no empieza a resolverse siquiera progresivamente, vamos a empezar a discutir el año que viene con la necesidad de compensar 35 o 40% de inflación. Imaginémonos lo que puede llegar a ser eso. Entonces digo, va a haber que empezar a discutir rápidamente cómo se pueden generar las condiciones para que la crisis esta no caiga una vez más sobre salarios que ya muchos de ellos están quedando por debajo de la línea de la pobreza. Cada vez más compañeras y compañeros nuestros quedan por debajo de esa línea al ser superados por una inflación a la que no estamos pudiendo compensar. Y acá viene esto que yo planteaba al comienzo. Hay que recurrir a otras fuentes de ingresos. Tiene que haber una sanción, una ley que se modifique y que los impuestos en la Argentina empiecen a caer sobre el que tiene y no sobre el que consume. Y que en la provincia también existan normativas o en todo caso leyes tributarias que graven los terratenientes, la banca privada, que se graven las grandes superficies de supermercados, los casinos, ¿no? Entonces, la explotación, las empresas petroleras, quienes hacen mucho dinero en nuestra provincia cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, algunos se retiran y otros hacen todavía mejores negocios. De hecho, los que han vendido mucho en este tiempo han sido los supermercados, que han tenido mejores perspectivas de venta. Entonces, digo, hay que empezar a buscar recursos en otros lugares y hay que hacerlo de manera urgente. Marcelo, muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a vos. Adiós. En cualquier momento estamos en contacto. Marcelo Gualgiardo, secretario general de
Aten Provincia ha pasado por Código Urbano. Nos estamos yendo, ya está Sergio Sarachu esperando allí ingresar a la pantalla de 24/7 Canal de Noticias. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, aquí en 24/7 Canal de Noticias, a partir de las 22 horas. Hasta entonces, pásenla bien, cuídense mucho, que Dios los bendiga.